¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están, señoras, señores? Sean bienvenidos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nutrición y rendimiento deportivo. Qué cosa tan interesante. ¿Cómo rendir? Si no tienes una buena nutrición, si no tienes una buena alimentación, el rendimiento deportivo, evidentemente, se van a ver comprometidos los hábitos de nutrición de los futbolistas. ¿Qué deben comer antes del partido? ¿Cuántas horas antes? Después, en el descanso, hay que tomar algún batido. Bueno, de todo eso hablaremos en los próximos minutos. Nutrición y rendimiento deportivo. Además de contar con secciones habituales de ese tiempo de radio, con el saludo a todos los amigos del canal YouTube de OAFI, oyentes de Cultura FM, espectadores de TVCAT, espectadores de La Razón Digital, también de los 40 canales de televisión por toda España. Bienvenidos, esto es una nueva edición de OAFI Sport. Doctor Vergés, presidente y CEO de OAFI de ACOSAR, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Ricardo, doctor, ¿qué tal? Nutrición y rendimiento deportivo, creo que Claudia nos va a hablar de eso, va a ser un tema muy interesante, apasionante, como fue el primer torneo solidario OAFI de Rumicup, doctor Vergés, ahí con María Teresa Vergés. He visto alguna foto, creo que podemos ver alguna fotografía del... No podemos ver ninguna foto, pero yo las he visto en las redes sociales las redes de OAFI. De OAFI están y estaban todas las personas estaban ahí muy emocionadas. Se lo pasaron muy bien. Bueno, es de las actividades que hacemos desde el área de pacientes que dirige María Teresa, ¿no? Es muy bueno el Rumicup. Además lo traemos a OAFI Sport porque es un deporte intelectual. Sí. Es un deporte que te hace mover y las neuronas. Y bueno, efectivamente fue un torneo impulsado desde el área de pacientes, 20 participantes, hubo diversas rondas eliminatorias y vamos a darle la felicitación a Carmen Echevarría, que fue la ganadora. Carmen se dio un diploma a todas las participantes y un hermoso trofeo de recuerdo a la vencedora Carmen. Habrá más ediciones, esta solamente es el primer trofeo de Rumicup, primer torneo solidario OAFI de Rumicup. Actividades que pueden hacer los socios, actividades que pueden hacer los voluntarios. Teléfono de OAFI 931-594-015. Necesitamos socios, ya lo saben, necesitamos músculo humano, necesitamos gente que se una a la familia de OAFI. Hazte socio, hazte socia. Ayúdanos a promover la educación, prevención, tratamiento e investigación de la artrosis para mejorar la calidad de vida de las personas que la sufren. Como dice el rótulo, ayúdanos a seguir ayudando. 60 euros al año, 5 euros al mes, y con todo ello, pues entre otras cosas, pues ya saben, esa visita, esa consulta solidaria de OAFI, los 38 años de experiencia del doctor Vergés, los lunes por la tarde en Barcelona, en la sede de OAFI, en la calle Tuset 19, y jueves por la mañana en Madrid, en la Clínica Maestranza, calle Tellez 30. La primera visita para todos los socios es gratuita, con lo cual con eso, imagínense, ya está amortizado, si es que hubiera que amortizar algo, porque lo que estamos haciendo es eso, es ser solidarios, estar con los demás, ayudar a los demás, que a lo mejor mañana nosotros somos los que necesitaremos esa ayuda, ¿no? Porque nadie está exento a tener una problemática como las que trata OAFI o ACOSAR, ¿no? La artrosis o la osteoporosis. ¿Cuántos millones somos ya, doctor Vergés? Pues, vamos creciendo, ¿no? Sí. A ver, en España somos 10 millones. Somos 7 de artrosis y 3 de osteoporosis. Casi nada. Y a nivel mundial, pues de artrosis somos 500 millones. O sea que, y de osteoporosis, pues calcula unos 250, una cosa así, 200 más o menos. No está nada mal. Y fíjate que aparato locomotor y sobre todo mujer. O sea que tenemos mucho trabajo. Por tanto, fíjate, Ricardo, lo que dices, ¿no? Que nos pueden ver, fíjate lo que nos pueden ver por canal YouTube, por la televisión, también por tv.cat, cada vez vamos siendo más gente por tv.cat, también por radio. A mí cada vez me da más miedo sentarme en esta silla.
La gente por que- Radio Cultura FM también, ¿verdad? 101.8, la gente del área metropolitana de Barcelona, lo que a veces pueden nos ver. pregunta la frecuencia. Después también por Perdón, y en cualquier parte del mundo ahora mismo en directo por Facebook Live. por Facebook fíjese. Live, y después también Pues tenemos La Razón Salud Digital, que también nos pueden ver. que en Latinoamérica, María Teresa siempre nos cuenta que hay Sí, muchas llamadas, sí. no muchas, pero siempre hay una o dos llamadas de incluso de la zona hispana, de los hispanos de Sí, Estados van Unidos, siguiendo. por supuesto de Colombia, de México, de Argentina. Sí, después también tenemos la cadena media que comentabas, que son estas 40, es cadena media. Cadena media se Cadena llama. media, Bueno, sí. Que pues son un saludo a todas las televisiones de la cadena media. Sí, que están, pues bueno, desde Toledo, Madrid, Andalucía, en fin, y Andalucía también, ahora también a Radio Jerez. Están distribuidas por toda España. Por toda España, 40, sí. Entonces, bueno, el otro día nos decían pues que más o menos, que creo que los programas nuestros ya habían visto casi 1.300.000 personas, ¿eh? O sea que va a más, ¿eh? Por lo tanto, bueno, que el uno se lo diga al otro, que la gente que nos vea, que nos conozca, que podemos ayudar, que se hagan socios, que llamen, que colaboren con OAFI, con ACOSAR. Esa es la diferencia de los Sí. medios de comunicación de hace unos años ahora. Sí. Antes, cuando el programa se terminaba. Ahora cuando el programa se termina es cuando empieza. Exactamente. Es cuando está empieza grabado, la divulgación, la difusión. Exactamente, Ahora, cómo ha cambiado, ¿eh? Ahora las Ricardo? personas que muchísimo, y nos hemos tenido que adaptar Sí. y afortunadamente sacar las cosas buenas Sí, sí. de esto, porque no todas han sido malas. Sí, sí. Yo creo que es muy bueno que ahora, cosa que antes era impensable, ahora podamos decir: oigan, recuerden una entrevista que realizamos el 8 de marzo del 2020, en pleno inicio de la pandemia, que estuvimos aquí. Lo pueden ver en el canal YouTube de OAFI. Sí, sí, Lo pueden sí. ver tranquilamente. Sí, sí. Antes de Y todos los congresos. y todos los congresos. O sea que mesa. Tienes allí pues todos los congresos del primer momento, está todo grabado allí. Pues tenemos 5 de pacientes Sí, y dos sí, de sí. Y el otro día, deporte. el foro, por ejemplo, hicimos el primer foro también. Y el foro también Cada está, segundo la será mesa en del septiembre foro. en Barcelona. Todo. O sea, todo está grabado, lo pueden ver, además es gratuito, que se suscriban al canal YouTube de OAFI. Ahí donde pone suscribirse, ahí Pum, 34.200 tenemos. Sí. Queremos a ver si llegamos a los 35 antes de que nos vayamos de vacaciones. A ver si lo conseguimos. Bueno, pues vamos a hablar de nutrición, doctor Vergés, de práctica deportiva. Vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo podemos mejorar nuestro rendimiento deportivo en el fútbol a través de la alimentación? Y evidentemente nadie mejor que David Lagos, nutricionista del Club Atlético de Madrid, que no es la primera vez que está con nosotros, ni va a ser la última, salvo que él quiera. Vamos, por nuestra parte estaría aquí todos los jueves. David Lagos, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, doctor Vergés. ¿Qué tal, David? Encantado de saludarte, ¿eh? Muchísimas gracias, David, por abrirnos un hueco en tu agenda y estar con nosotros para hablar de algo que te apasiona, que es la nutrición, ¿no? Porque ser nutricionista del Atlético de Madrid con el equipo que tienes ahí, tiene que ser absolutamente, vocacional, ¿no? Correcto, no, la verdad es que esta es mi sexta temporada, Sí. que llevo ya en el primer equipo. Gracias a Dios, desde que llegué yo, han sido éxitos continuos. He podido disfrutar de los mejores acontecimientos en mi propia experiencia personal y en el desarrollo en el club en el que estoy. ¿Y qué os voy a contar, no? Oye, David, ya sabéis que cuento con la presencia en el servicio médico del doctor Villalón y el doctor Celada, Claro. los cuales los tenéis muy cercanos. Sí, sí. Y es un placer compartir con ellos el día a día. Ya sabes que el doctor Villalón es el codirector médico y científico de este programa, y el doctor Celada, evidentemente, un gran amigo. David, cuando el Atlético de Madrid el año pasado gana la Liga, o como este año también os clasificáis para la Champions el año pasado y llegáis, el triunfo tú también te lo sientes tuyo, porque, oye, si somos lo que comemos, los jugadores han de salir muy bien alimentados antes del partido, que eso es lo que yo quiero hablar. Es decir, porque además os cambian las horas. Esto a los nutricionistas y a los médicos os debe de llevar por el camino de la amargura. Partidos a las 2 de la tarde, partidos a las 4, la semana que viene a las 9. ¿Eso os rompe muchos planes o ya lo tenéis tan por la mano que pom? ¿Sabes lo que pasa? Que hoy en día más o menos se conocen los encuentros cuando se desarrollan y cuando nos dan la fecha, pues prácticamente 10-15 días antes de llegar. Sí. Lo que sí que es cierto es que depende mucho
de la temporada en el momento de la temporada. Claro. Ahora mismo, en las últimas jornadas hemos jugado con un calor tremendo y depende mucho también dónde juegues. Si juegas en Costa con el mar cercano, si juegas en Madrid, un ambiente más seco. Claro. Eso aparte de la nutrición, que yo siempre lo digo, más que la nutrición en sí, es la hidratación, porque es que muchas veces tus objetivos del día a día se te descabalgan por una deshidratación. Entonces, has hecho una planificación y la temperatura se te va un poco más de lo normal y puedes tener un problema y que tu trabajo se vaya todo al traste. O sea, Pues es una realidad. Esta es otra. La nutrición como tal es la pieza angular de lo que es el entrenamiento invisible, porque el entrenamiento invisible está en la actividad deportiva las horas que estén, pero luego el día a día, la nutrición, el descanso y la hidratación es básico. Entonces, fijaros hasta qué punto, como una tontería, como puede ser una temperatura de más, de no tenerlo acotado, te puede echar al traste todo tu día a día, ¿no? De toda tu planificación. Bueno, yo no sé, doctor Vergés, pero yo no recuerdo que hubieran pausas de hidratación en el mes de mayo, como ha tenido que haber esta temporada. Es que hubo 10 días o 15 días de mayo. Bueno, es que el cambio climático impresionantes. Me parece, está claro que el cambio climático es una realidad como un templo, quiero decir que, y claro, como comentaba muy bien David, pues claro, tienes que todos los fisios, todos los nutricionistas, todos los médicos que se dedican, a tratar la actividad física en el deportista, sobre todo de alta competición, tiene que adaptar todo esto. Y lo que decías tú muy bien, o sea, los cambios, que un día juegan a las 11 de la mañana, otro día juegan a las 9 de la noche, o sea, es que esto para el cuerpo no es fácil. Y el tema no es fácil acomodarlo, nosotros lo tenemos bastante protocolizado, porque las horas son 2 de la tarde, 4 y media, 6 y media, 8 o 9, ahora hasta las 10 de la noche que ha tenido lugar el último partido nuestro en San Sebastián, fue a las 10 de la noche. Lo tenemos bastante protocolizado, bastante acotado, y eso nos permite minimizar que nos traiga de cabeza, como decía Ricardo, en muchas ocasiones este tipo de problemas, ¿no? Porque el ritual, imagino, horario debe de ser el mismo. Cuando digo horario me refiero el número el tiempo antes del partido para comer y después el de después para recuperar. Eso da igual que el partido sea a las 2 que sea a las 10, ¿no? Correcto. Lo que pasa que variamos la ingesta y variamos, por ejemplo, no es lo mismo un partido a las 10 de la noche donde tienes una mañana donde puedes desayunar perfectamente. Nosotros solemos hacer un trabajo de activación, posteriormente al trabajo de activación. En ese trabajo de activación ya empezamos con el protocolo de hidratación. Posteriormente vamos a la comida, descanso con su siesta, luego una merienda obligatoria 3 horas antes del partido y luego la hora del partido. Entonces, eso en un horario de tarde es muy fácil acotar. En un partido de las 2 de la tarde te da tiempo a un brunch en el desayuno, porque no nos olvidemos que la nutrición es muy importante, pero es que el descanso es tanto o más. Entonces, no tiene sentido despertar a un futbolista a las 8 de la mañana cuando el partido es a las 2 de la tarde, y es mejor dejarle descansar, si haber hecho la noche antes del partido, que nosotros siempre vamos concentrados, una buena reposición nocturna para poder llegar al desayuno, un brunch que nos permita llegar a la hora del partido de forma adecuada, ¿no? Es decir, no importa desayunar a las 12, si el jugador descansa bien, cuando el partido lógicamente es a partir de las 6 de la tarde, digámoslo así, mejor que no desayunar a las 9 de la mañana y hacerle madrugar a las 7, aunque se haya ido a dormir a las 11, ¿está claro? No, porque fíjate el trastorno. Tú ya vienes de un viaje en avión del día anterior, donde ya el cuerpo se ve alterado, donde el tema de líquidos y la retención de líquidos, aunque sea una hora, pero el vuelo, ¿no? Si es aquí en España, que es lo máximo que tenemos. Pero no tiene mucho sentido someter a más estrés. Primero, que a lo mejor en la semana antes vienes de haber volado, de haber jugado la Champions en no sé dónde, de un partido de la selección donde aquí prácticamente el 95% de los jugadores que tengo yo son internacionales, que muchos vienen de vuelo transoceánico. Entonces, imaginaros la importancia de no someter a más estrés al cuerpo. Y si eso evitas tener que levantar al jugador para someterle a una colación determinada
como pueda ser un desayuno, le puedes dejar descansar, tanto que ganas. Sí, Eso es algo que la gente está siempre muy... El deporte de élite, ya sabéis que tiene una serie de esfuerzos, una serie de consideraciones, una serie de cosas muy distintas a lo que es el régimen de una persona normal de la calle. Entonces, con eso tenemos que jugar. Oye, David, ¿el Atlético de Madrid viaja el mismo día también, como hacen otros equipos cuando el partido es por la noche, por ejemplo, para evitar...? Generalmente, dependiendo, nosotros hasta este año hemos viajado el día antes. Siempre. Este año, si el partido ha sido más tarde, de las 9 o de las 7:30 de la tarde, no viajamos el día antes, pero si no, sí. Si jugamos a las 6:30, viajamos el día antes, sin ninguna duda. Pero más tarde, evidentemente, se intenta viajar. Sobre todo porque, llegas si el partido es a las 9 de la noche, someter también casi 20... Te cuenta que los jugadores prácticamente del hotel no salen, entonces muchas veces también estar encerrado en una habitación y dormir en casa, dormir en una cama que no conoces, dormir en casa con tu familia, con tu mujer, poder jugar con tus hijos un rato por la noche, eso no tiene color, imagino, claro. No tiene color, y este año lo estamos haciendo así. Y bueno, es verdad que en algún momento puntual no lo hemos hecho, pero como regla general ha sido más o menos la rutina de este año. Doctor Vergés, cuando uno piensa en lo que come el futbolista, la gente de la calle dice pasta y carne, pollo y pescado y ensalada. Esto que he dicho así es tan simple, imagino que no es tan simple. David, cuéntanos. Sí, la base puede ser esa, pero yo siempre intento, teniendo en cuenta que la comida del deportista es bastante aburrida, porque la base es la que tú has nombrado, intento yo, gracias a Dios, casi todos los jugadores nuestros cuentan con un servicio personalizado de cocinero en casa. Entonces, me gusta, a mí mi trabajo, me gusta compaginarlo con ellos, es decir, ellos son los expertos culinarios. Yo siempre me gusta decirles, tienen que comer este grupo de alimentos, ¿qué soluciones me das a este grupo de alimentos? ¿Qué me propones? Si me parece bien y el gusto del jugador es adecuado, vamos adelante. Si no es adecuado, vamos a intentar modificarlo. Porque es que fijaros que a mí, ¿qué más? Si tiene que tomar hidrato de carbono por una cosa determinada, ¿qué más me da si me lo come en verduras, si me lo come en fruta, si me lo come en arroz, si me lo come en pasta? Es que a lo mejor le podemos hacer un panache de verduras que le encanta y tenemos cuantificado los miligramos de hidrato de carbono que tiene que ingerir. Entonces, ahí está realmente mi trabajo, que me peleo con casi 15, 20 cocineros todas las semanas desarrollando la dieta del jugador. Eso sí que a mí me lleva a los demonios, más que los horarios. Eso es lo que hace... que son 20 jugadores con 20 gustos distintos que deben de comer más o menos los mismos grupos de alimentos con distinto gramaje y adaptarlo en el día a día. Con competiciones lunes, miércoles, sábado. Y que son de diferentes países, con diferentes gastronomías, con diferentes... Claro, uno le gusta lo que ha comido de pequeñito y el argentino no ha comido lo mismo que el belga, y el belga lo mismo que el austriaco o del español, ¿no? Pero fíjate, Ricardo, que te voy a decir una cosa. En esto sí que he visto yo evolución de lo que es el deporte de élite. El deportista está absolutamente concienciado. Lo tenemos ahora, los nutricionistas lo tenemos muy fácil, porque ya el jugador te viene aprendido, ¿sabes? Es decir, el jugador ya sabe de la importancia. Antiguamente le tenías que mostrar la importancia de esto. Hoy en día ya esto no se discute. Ellos son tan profesionales que no tienes que comerte la cabeza con ellos. Saben la importancia que tiene. Entonces, aunque sean... me pasa, en Sudamérica es bastante normal el comer bastante proteína en su dieta diaria. Es verdad que la proteína es importante, pero lo más importante en un futbolista y su gasolina es el hidrato de carbono, y tienes que adaptarle esa filosofía. Pero hoy en día nosotros, por lo menos en mi caso, que yo es que gracias a Dios he tratado con deportistas de super élite, jamás con ninguno
de mis deportistas he tenido ningún problema en este aspecto. Es que ellos conocen perfectamente cuáles son sus necesidades y eso en mi trabajo me ayuda mucho a la hora de planificar el día. David, una pregunta te quería hacer, un poco así por curiosidad, ¿no? Ahora que acaba la temporada, ¿no? Dijimos, ayer fue el último partido, acabado. Sí, entonces, sí. ahora, por ejemplo, ¿les marcáis algunas pautas, dijéramos, o les dais barra libre? Me imagino que les marcáis un poco de pautas para que no nos Pues vengan, mira, ¿no? Al final, con 2 o 3 o 4 kilos de más, o que 5, el Cholo ¿no? y el profe Ortega tienen la báscula preparada Sí. para cuando vuelvan, ¿eh? Intentamos que el jugador no se nos vaya más de kilo y medio, 2 kilos máximo. Sí. ¿Qué ocurre ahora? Que han terminado la liga, pero es que ahora mismo, hoy, por ejemplo, la selección española ya se concentra, porque También, ahora sí, claro. hay durante estos 15 días, todas las selecciones tienen compromisos internacionales. Sí. Entonces, casi están otros 15 días. O sea, realmente los que estamos de vacaciones somos nosotros, pero el jugador en sí sigue de vacaciones. Realmente tienen un mes de vacaciones. En un mes de vacaciones, prácticamente los primeros 15-20 días, a lo mejor realmente son vacaciones, pero ya a partir de esos 15-20 días se están preparando para llegar a unas condiciones a la pretemporada óptimas. Y como son súper profesionales, Pues ya continúan con la dieta y con la... Hombre, que yo le bajo, sí que le bajo el gramaje, sí que le bajo el grupo de alimentos que a lo mejor no tiene tanta importancia o tiene menos importancia el hidrato de carbono que lo que es en la pretemporada, pero imaginaros, si en la pretemporada yo paso un 60% o un 65% de hidrato, ahora con un 50% me basta. Pero bueno, eso ya ellos lo conocen porque así yo se lo he hecho ver y medio, 2 máximo, que son la primera semana en cuanto estamos de pretemporada ahí en San Rafael, en 5 o 6 días los tengo más o menos óptimos. Hombre, y además los profesionales evidentemente saben que la pretemporada es fundamental, la imagen que den en esa pretemporada, y ya no hablo, fíjate, de los fichajes que seguro que van a haber, va a ser un verano, como todos los veranos, larguísimo, sí, claro. larguísimo en esto, fichajes a última hora el 31 de agosto, etcétera. La pretemporada es la que va a marcar, en el caso del Atlético de Madrid, pues oye, que sean titulares o que sean suplentes o que el Cholo haga un descarte, decir, no, este de momento... Tenemos la suerte claro. Este año, Ricardo, la suerte, os digo, porque esto, fíjate, es hasta una suerte, que el día que nos incorporamos este año a la pretemporada, nos incorporamos la plantilla al completo, a excepción de algún fichaje si tiene que venir. Sí. Cuando digo la plantilla completa es que el año pasado se nos ha dado el caso de empezar la pretemporada y tener 3 jugadores de primer equipo. Claro. Porque estábamos en medio de una Eurocopa. Claro. ¿Sabes? El Claro. anterior año teníamos el COVID. Es que llevamos prácticamente 2 años que no disponemos, o 3 años que no disponemos de la plantilla completa para poder hacer un trabajo específico. Entonces, imaginaros el pobre cuerpo técnico, lo que tiene que estar luchando y peleando para luego llegar es que llegas prácticamente a la primera jornada de liga y es entrenar una semana con los jugadores. Fijaros lo complicado, lo difícil que lo tiene. Bueno, ¿sabes? y este año lo hemos hablado aquí con el doctor Villalón, tenéis algo que no habéis vivido nunca, que es un mundial en mitad de la temporada. O sea que correcto, en un país que va a hacer de día calor y de noche frío, ¿no? O sea que así es, sí, así es. Va a ser todo un experimento, ¿eh? Un experimento, es verdad, que nos va a romper. Pero ahora es que yo estaba viendo las fechas, el calendario... 21 de noviembre al 18 de diciembre. Por eso es casi menos, porque cuando es el mundial es en verano casi se llevan al jugador un mes antes concentrado. Lo han acortado. Aquí prácticamente van a llegar al inicio de... O sea, va a ser un mes solo, y en un mes tampoco yo creo que haya es decir, así es seguir un poco la rutina de Champions, Liga. Sí. No creo que vaya... Lo han hecho bastante bien, el calendario lo han acoplado bastante bien en ese aspecto. No creo yo que vaya a tener mucha influencia negativa en los equipos, porque es como seguir la pretemporada. Y yo creo que para el jugador, no sé si, David, dime si me equivoco o no, es decir, cuando el Mundial normal o la Eurocopa normal, que es a final de temporada, el jugador llega sobrecargado, una temporada larguísima. Aquí va a llegar a mitad de temporada, es decir... No, ni a mitad, va a llegar casi al inicio. Físicamente en el primer tercio. Van a llegar mucho mejor para el Mundial, ¿no? Correcto. O sea, puede ser un Mundial mejor. Van a llegar mucho mejor porque ya tienen el pozo, el ritmo y
lo que es el día a día de estar metidos en competición. Este año la liga empieza el 12 de agosto, Sí. pues 1, 2, son 3 meses, primer tercio. David, Sí. sí, no, Didi, que continúa, que estabas... No, te decía Ah, que como bien decía Ricardo, correcto, van a llegar en un momento óptimo. Óptimo. Insisto que yo creo que para los equipos, vamos a ver qué experiencia es esta, pero yo creo que puede ser bastante positiva. sí, seguro. Además, con los profesionales como tú, que estáis allí trabajando. David, me gusta... Sí, bueno. No, simplemente me gustaría que hicieras algunos consejos de cara al verano para el deportista normal, la gente, ¿me entiendes? Pues bueno, incluso gente que pacientes nuestros que tienen artrosis o osteoporosis, ¿qué tipo de alimentación deberían hacer en verano? ¿Me entiendes? ¿Qué recomiendas Mira, tú de cara ahora con la doctor, calor que aprieta y claro, el líquido? ¿Qué lo recomiendas, David? lo primero, importantísimo, como ya he dicho en mis primeras palabras, no descuidar en ningún caso la hidratación. Eso. La hidratación, para evitar golpes de calor, ya sabemos que es básica, que es lo más común que tiene ahora el verano. Primero, como en el número 1, una adecuada Hidratación. hidratación. Y no nos olvidemos que el agua hidrata, pero el agente, o sea, para que os hagáis una idea, y es un poco darle un poco de estrella a un producto muy denostado, la leche es más hidratante que el agua. Fíjate. Si en las tablas de hidratación, en el número 0 está el agua, en el 1 está la leche. Hablando de que en el rango máximo... Perdona, Sí, David, ¿la entera, semidesnatada, la desnatada pues o da igual? a mí, como de la leche, lo que me gusta es su índice proteico y lo que menos me gusta es su grado de grasa. Sí. A mí me gusta o una semidesnatada O o una una desnatada. Claro. ¿vale? Hidrata igual. Hidrata igual, hidrata igual. Y lleva Lo único proteínas que son muy nos está quitando importantes. es la grasa. Pero a nivel de hidrato de carbono es adecuado. Claro. Siempre deciros que el mayor rango de hidratación es un suero oral. Sí, claro. Que sin ninguna duda. Entonces, en eso no podemos descuidarnos. Luego, en cuanto a alimentación, la alimentación en el deportista y en la persona de la calle, lo único que varía es el gramaje y el porcentaje. Pero en una dieta adecuada en una persona de la calle, el 50% tiene que venir proveniente del hidrato de carbono, y aquí metemos frutas, verduras, hortalizas, patata, cereal, pasta, lácteos, ¿vale? El 20% tiene que venir en forma de proteína, ahí ya metemos carnes, pescados blancos, pescados azules, carnes magras. Fundamentalmente lo que intentamos es que sea saludable y que el porcentaje graso sea el menor posible. Claro. Y luego el 30%, fijaros, es que me vais a decir, pero qué locuras, o sea, os podrá sonar muy raro, y un 30% proveniente de la grasa. Y en la grasa, para mí, y encima es que es nuestra piedra angular de la dieta mediterránea, el aceite de oliva extra virgen. Sí, hombre. Fundamentalmente. ¿Por qué el 100% de acuerdo. Porque es verdad, porque el 30%, es el más importante la dieta, el 30% de la dieta no es que haya que dar más aceite que carne, no, es que el 30% porque un gramo de aceite de oliva tiene más del doble que un gramo de proteína. Pero el aceite de oliva como pieza angular. Muy bien. Más o menos, ¿qué gramaje? Pues aproximadamente entre 30 y 35 gramos, hablando de una persona que debe ingerir 2.000 kilocalorías al día, y que ese 30% venga procedente del aceite de oliva extra virgen, y el resto lo que tienen los alimentos por sí mismo. O sea, que estás definiendo la dieta mediterránea, ¿eh? Ni más ni menos, pero que en el deportista de élite es exactamente igual. Que lo único que cambia es que en vez de ser el 50 de hidrato, la suba al 60-65 en función Qué importante es del esto que momento de la dices. temporada. Pero 100%, de acuerdo, 100%. Es que, doctor, David, estamos dando vueltas. Mira, yo siempre lo digo, yo no soy ningún gurú de alimentación. Yo soy una persona racional y que intenta poner el sentido común, ya sea en el deporte o ya sea en el día a día. Es que no nos tenemos que volver locos. O sea, aquí habrá superalimentos que vengan, o que haya nuevos alimentos que
que desconozcamos y que nos puedan aportar. Pero la dieta, ¿hay algo mejor, doctor, para sus pacientes que la dieta mediterránea? No. ¿Hay alguna cosa? Pero si es que hasta para los perros se ha patentado ya la dieta mediterránea. Sí. Es que en Estados Unidos Fíjate, están volviendo locos con la dieta mediterránea. Entonces, ¿para qué buscar cosas raras y novedades? Si es lo que nos ha dado a nosotros el mayor poder de saludabilidad que tenemos. Entonces, ¿por qué no profesar esto mismo, no? Sí, señor. 100% de acuerdo. David. David Lagos, gran nutricionista y sobre todo una persona que divulga muy bien, muy bien. todo que es mucho, que conoce acerca de la alimentación y la nutrición. David, voy a proponer a Oafi que nos ponga un cocinero también en casa. Eso eso ya sé que es. No, bueno, ese es el lujo asiático que me hace falta, un cocinero. No, pero mira, no lo veas como un lujo. Míralo como No. Sí, claro. Porque también es, ojo, que cocinero, ¿por qué? Porque ellos pasan mucho tiempo. Hay algunos futbolistas que cocinan tan bien o mejor que el cocinero, pero es verdad que vienen en unas horas que están viajando. Entonces, es el por tiempo, ellos y por su tiempo. Mira, te voy a contar una anécdota, no te voy a decir de quién, pero tengo un jugador que ahora mismo ya no está en nuestro club, que me decía, David, si yo hubiera descubierto esto hace 15 años, lo que es tener un cocinero en casa, una organización para la familia, unas determinadas pautas, dice, yo me hubiera supuesto un quebradero tampoco de cabeza en comparación con lo que me ha supuesto, que a lo mejor es alargar su carrera profesional 1 o 2 años, y ya sabéis lo que implica poder alargar la carrera profesional en un deportista de esto. Y seguramente hubiera rendido mejor en el terreno de juego también. Sin ninguna duda, pero claro. Es que no vayamos, porque a mí no me gusta nunca referenciar esto al tema económico, que está muy ligado, el deportista gana mucho, no, al tema de salud, que es lo que hoy en día nosotros estamos intentando luchar, el intentar disminuir el porcentaje de obesidad infantil. El doctor sabe mejor que nadie que estamos en unos márgenes brutales, casi el 40%. O sea, cosas lo que implica eso en el gasto sanitario del Estado, lo que es la diabetes, la propia obesidad que lleva artrosis, cardiovasculares, como dices muy bien, ¿me entiendes? Artrósicos, en fin, etcétera. Por eso es importante que vosotros ahí desde vuestro programa hagáis hincapié. Es verdad que el servicio de nutrición cada vez está más implantado en nuestra sociedad, pero sobre todo con el afán de disminuir el gasto médico, el gasto farmacéutico. Yo aparte soy farmacéutico. Mira, pues ya sabes, fíjate que aquí lo hemos dicho no sé cuántas veces, por ejemplo, los dos estudios que se hicieron y que se publicaron, uno en el New England, que fue un grupo del Hospital Clínico, y después otros que también ahora están en la Universidad de allí de Las Palmas, ¿no? Tenerife concretamente, ¿no? En La Laguna, pues que publicaron que la dieta mediterránea reduce el ictus un 30%, es decir, a base fundamentalmente, como decías, de aceite virgen de oliva y después las nueces, de todo ese estudio. ¿Cuánto dinero supone eso de ahorro al Estado? ¿Cuántas estatinas podríamos ahorrar, por ejemplo? Nos podrían poner cocineros en casa del Estado. Claro, pero no, ¿sabes, Ricardo? Fíjate, ya no cocineros. Debería, de verdad, y insisto, alguna vez lo he hablado con algún político, esto debería ser una asignatura obligatoria en clase. Desde muy pequeño. Sí, 100% de acuerdo. En el colegio. Sí. Porque es la forma desde Eso es, exactamente, sí. La educación desde la infancia. La salud tiene que entrar en las aulas ya. Y con ella, evidentemente, la alimentación. Ahora estoy ocupando un puesto, formo parte del consejo rector de una empresa muy importante de distribución farmacéutica, que es Cofares. Así, hombre. Y estamos ahí... Sí, que probablemente lo conoceréis. Sí, caray, gran empresa. ¿Quién no conoce Cofares? Desde el año pasado formo parte del Consejo de Administración y tenemos una revista que os animo, se llama Mundo Farmacéutico, que intentamos, tenemos una compañera mía que lo dirige, que es una maravilla, intentamos divulgar la nutrición desde ya en el día a día de la persona que acude a la oficina de farmacia. Intentamos motivar a la gente y por eso
es importante vosotros que tenéis mucha voz en el programa, mucha gente que os escucha, que intentar llegar a la máxima gente posible desde pequeñitos, doctor. Sí, totalmente de acuerdo. Es un placer haber podido compartir. Igualmente, David. No sé si ya sabéis que hablo demasiado, pero intento... No. Hablas demasiado bien. Oye, y ya hablaremos porque si ves que podemos, ya sabes que OAFI no paramos de firmar y hacer colaboraciones, ¿no? Pues bueno, oye, si ves que podemos colaborar con COFARES, ten en cuenta que respetamos a 10 millones de pacientes. Mañana no os quería molestar, mañana me encuentro a las 12 de la mañana, a las 10:30 llego a Barcelona, tenemos una reunión ahí con nuestros farmacéuticos. Muy bien. Y si tengo un ratito os llamo y si no me acerco a veros. Hombre, esto sería estupendo. Estaremos allí encantados de recibirte. Aparte te presentaremos el equipo y bueno, yo creo que, sabes que colaboramos mucho la OAFI con CEFAC, mucho con los farmacéuticos comunitarios. Mira, tengo uno de mis compañeros del consejo es el tesorero de CEFAC. Hombre. Entonces, sí, Eduardo Trives, un crack, un profesional como la copa de un pino. Pues mira, es posible que tenga un ratito libre. Pues si vienes, pues oye, encantado. Mira, bien porque te enseñaremos todo el proyecto que estamos haciendo y encantados de colaborar contigo y con COFARES, porque tenemos toda la fuerza paciente que puede ser de mucho interés. Por eso quería que lo supierais, porque a lo mejor es verdad que podemos empezar a colaborar en algún a través de la fundación. Seguro. Una fundación. Cuenta con ello, David. Fantástico, David. Nos vemos. Un abrazo. Ricardo, un placer, pues a ver si mañana nos vemos, ¿eh? Vale, un saludo fuerte, gracias. Cuídate mucho a ti siempre, David Lagos, nutricionista del Atlético de Madrid. Qué buena gente, qué buena gente. OAFI Sport y Care Pharma. Care Pharma es un laboratorio farmacéutico nacional, líder en genéricos con más de 20 años de trayectoria y creadores del Comité para una Vida Sin Dolor. Ahí está Ginea, siempre pensando en la salud de la mujer. Consumer Health, productos para el autocuidado y de consejo farmacéutico. Care Pharma, expertos en productos para el tratamiento del dolor y su prevención. Finisher, complementos para realizar una actividad deportiva saludable y sin riesgos para la salud. En definitiva, una dilatada experiencia con un claro objetivo: cuidar de la salud de las personas. Kern. Condrostop de Finisher es la revolución en salud articular. Gracias a su completa fórmula te ayudará a la regeneración del cartílago, aliviando el dolor de las articulaciones y consiguiendo que éstas sean más flexibles. Más información y puntos de venta en www.finisher.es. Finisher, la línea de salud y nutrición deportiva de Kern Pharma. Continuamos. OAFI Sport, Claudia Huertas. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas tardes, pues muy bien. Nuestra bióloga, nuestra esquiadora internacional, nuestra paciente de artrosis, la mujer de... Bueno, te vas a unir un poquito a la nutrición y rendimiento deportivo, que ahora hablábamos con David, pero con un tema que yo le decía a David, bueno, que cuando pensamos en lo que comen los deportistas, ¿en qué pensamos? En la pasta, en la carne o el pescado y en las ensaladas. Pues en una de esas patas vamos a oír y escuchar y ver el análisis de Claudia Huertas. Madame. Hoy empiezo con una pregunta para vosotros, ya que me habéis destapado el tema. Pregunta. Tal vez no sé lo que os pensáis. Ya estamos con las trampas, ya. Sí, claro. Ya. A ver, a mí me dejáis jugar, pues yo me lo paso bien. Sí, David. Tu pregunta, Claudia. A ver si te sabemos contestar. Estamos Venga, al nivel. En una comida, ¿por dónde empezáis? ¿Por el postre? ¿Por el primero? ¿Por el segundo? Si fuera francés terminaría con la ensalada. Como soy español empiezo con la ensalada. Ah, así que los franceses terminan con la ensalada. Sí. Yo esto lo debería saber, pero mira, no lo sabía. Pues mira, os tengo que decir que empezar primero por la ensalada, es decir, como hacemos aquí. En el Mediterráneo, tiene muchas ventajas. Es decir, hoy os vengo a intentar pedir que pongáis primero la ensalada, es decir, el orden de los factores dentro de un mismo, de un mismo momento de comer altera los resultados. Mirad, según múltiples estudios, el orden en el que se ingieren los alimentos pues afecta ¿a qué? A los niveles de glucosa en sangre. De hecho, se ha visto que si empezamos con alimentos muy ricos en hidratos de carbono primero, se produce una elevación de la glucosa en sangre, que a ver, es normal que se produzca una elevación de la glucosa en sangre cuando comemos, es el objetivo. Correcto. Pero se hace una elevación de glucosa en sangre de un 30% adicional.
un 30% adicional. Aquí lo vemos en pantalla. Como la línea azul sería pues la elevación de la glucosa en el tiempo justo después de la ingesta normal, pero si vemos que si primero ingerimos, por ejemplo, el dibujito está pues el bol de arroz, ese cacho de pan que a veces nos comemos porque estamos ansiosos por empezar y no nos esperamos a la ensalada o al primero, pues vemos que este aumento es súper sustancial, un 30%. Y al contrario, si empezamos por la proteína, por ejemplo, ese cachito de pollo que vemos ahí dibujado, o el bol de ensalada, el pico de glucosa es mucho menor. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Vale, ¿por qué nos cuentas esto, Claudia? Que siempre nos vienes aquí con introducciones un poco raras. Pues, ¿qué está muy relacionado con la glucosa, doctor? Para ponerla en el cuerpo después. Claro, la energía, la ATP. Sí, la ATP, pero también qué hormona regula la entrada de insulina en el cuerpo. Bueno, claro, la insulina. Exactamente. Y después el glucagón, en fin, toda la cadena. Sí, Exacto. sí, muy interesante y muy importante, ¿eh? Exacto. Entonces vamos a centrarnos en esto, porque si estamos haciéndole un sobreesfuerzo al cuerpo de poner una cantidad de un 30% más de glucosa en sangre, nuestra insulina, esta hormona que secreta nuestro páncreas y que su función es coger la glucosa que está por nuestra sangre y meterla dentro de nuestras células, ya sean pues las musculares, muy importantes pues para rendir deportivamente, para tener ese ATP, ¿no? O se acumula en la grasa o incluso en el hígado. Es decir, la insulina hace que la glucosa se transforme finalmente en energía, ¿no? Correcto. Entonces, esto nos lleva a una enfermedad pues efectivamente muy relacionada con la insulina, que es obviamente la diabetes. La diabetes, ¿qué es? Es esa dificultad del cuerpo para, ya sea o producir insulina de una forma total, que serían como los de tipo 1, ¿no, doctor? Que se tienen que pinchar la insulina. Sí, o tipo 2. Exacto, o gente que ha desarrollado tal resistencia a la insulina que la que provoca pues, su cuerpo pues no llega a ser suficiente, ¿no? Entonces, qué cosa tan tonta que alterando el orden de los factores que tenemos pues tal vez en nuestro plato o en ese momento de ir a comer, podamos reducirlo. En personas sanas, tal vez esto pues no importa tanto, ¿no? Porque al final un aumento de glucosa puntual pues se puede corregir. Ahora, si siempre estamos haciéndole este porcentaje extra de glucosa a nuestro cuerpo, y siempre estamos haciendo lo mismo, siempre empezamos, pues nos atabalamos de pan o de un plataco de pasta y luego ya si es una hojita de ensalada con el segundo plato. Esto puede hacer, doctor, que lleguemos a incluso a generar un poco de resistencia a la insulina, ¿no? Tanto, seguro. Totalmente de acuerdo. Es importantísimo lo que estás explicando, Claudia. Claro, es que además es algo que afecta a muchos otros factores. Y de hecho una cosa de este estudio, bueno, que hay varios, solo he seleccionado uno, el que aparecía antes en pantalla, pero muchos estudios lo confirman. Fijaos con este dato. El hecho de cambiar el orden de los factores a la hora de comer y empezar por la ensalada tiene un impacto similar al de fármacos antidiabéticos convencionales. O sea, es muy fuerte esto. Imagínate si eres una persona diabética y además de tomarte el fármaco, haces esta alteración del orden, tal vez. Necesitas menos dosis de medicamento. Exacto, tal vez mejorarás mucho mejor y tu insulina se regulará mucho mejor. Sí. Efectivamente, si nos comemos un plato combinado en el que ingieres al mismo tiempo pues el carbohidrato con la proteína y luego pues con esta parte más de fibra, ¿no? Que sería la ensalada, este pico de glucosa no es tan fuerte. Sí. Pero oye, jolín, si es tan fácil. Está bien probado esto. Fíjate que simplemente haciendo una buena dieta y haciendo una actividad física apropiada, que es decir, que puedas perder peso, mucha gente, sobre todo pacientes diabéticas o diabéticos tipo 2, pues pueden llegar a normalizar su glucemia, ¿eh? Claro. Simplemente haciendo una actividad física apropiada y perdiendo peso, ¿eh? Tal cual, ¿eh? Y la presión arterial también. La presión arterial, ¿me entiendes? O sea, que es fundamental esto que dices. Tal cual. Es que a veces vemos también lo que se llama el síndrome del objeto brillante. Sí. Que es eso, decir, dame una solución mágica, fantástica y novedosa. No hay. Es más aburrido volver a los básicos, pero son importantes. Y sobre todo, mira, antes estábamos hablando justamente con David, con el preparador físico, el dietista, perdón, del Atlético de Madrid. Sí, pues precisamente esto, ¿no? De empezar desde la infancia a educar
a los niños y las niñas, ¿no? Hacer esta alimentación, ¿no? Tan importante, ¿eh? Claro, pues mira, deberíamos añadir, Sí. como el orden en el que te comas Sí. las cosas también te va a ayudar. Fundamental. Ahora yo haré una pregunta naif. ¿De qué ensalada hablamos? ¿De la ensalada verde con tomate o una ensalada en la que le ponemos huevo duro, le ponemos atún, le ponemos espárragos? Mira, ¿Da igual? le estamos hablando, sí, eso da igual porque lo que es importante es el grupo nutricional en el que estés. Todo lo que has comentado tú era o una parte vegetal, Vegetal, pero y has dicho también, si no, pues huevo duro o Sí, atún, atún, que son proteínas. sí. Es decir, Sí. esto estaría bien. Como me habéis Sí. visto antes del dibujito, era Sí. tanto la ensalada, yo os digo, primero la Sí. ensalada, Es que pero esta también... es la ensalada, doctor Vergés. Pues esta Sí. ensalada Con del huevo duro y doctor... atún. ¿eh? Esta ensalada... Míralos. Siempre lo mismo, ¿no? Había un restaurante en Barcelona que era muy, muy conocido, que se llama La Oca. La Oca. ¿Te acuerdas Sí, o hombre, no? y tanto. Que habíamos ido mucho. Y entonces, Qué pena que no qué esté La pena Oca que ya. cerraron La Oca. Qué desgracia, ¿no? Es decir, para hacer un hotel que al final no se hizo, ¿no? Eso, En fin, por eso digo que qué pena. Pero bueno, era un local, dijéramos, Claudia, muy conocido en Barcelona, ¿no? Y aparte tenía un horario por la mañana, ¿no? Y entonces yo iba mucho allí, mucho. Incluso todos los metres ya, y con Ricardo, ¿te acuerdas? Hemos ido con Bueno, muchos... bueno, es que el laboratorio en que trabajaba estaba allí cruzando la calle, ¿no? Y fíjate lo que nos pasaba, Claudia, que ya me pusieron la ensalada de Doctor Vergés. Ah, tal cual, ostras. Tal cual. Hombre, pues- En la carta. Ya, pero pusieron, ¿eh? Porque ya, claro, como venía yo, me acuerdo que veníamos con, ¿te Sí, acuerdas? sí, Con Doctor sí, Villalón, sí, en fin, sí, sí. todos con Chilrodas, en fin, que teníamos Sí, sí, sí. todos nuestros con los buenos amigos que colaboramos siempre, ¿no? Y entonces ya pusimos la ensalada del Doctor Vergés, porque siempre yo tomaba la ensalada, una ensalada de estas que me iba fantásticamente Pues mira, bien. doctor, ya estabas apuntando maneras, Sí, tú sí. sin saberlo, Sí, sí, estabas, sin saberlo. estabas sentando las bases de cómo llevar la regulación de la dieta a un punto más allá. Sí. Claro, y es que es súper interesante todo esto. O sea, hasta ahora hemos dicho que sí, que el orden que cambia, que podemos hasta reducir un 30% de la cantidad de glucosa en sangre solo por cambiar el orden. Que además esto hace la acción de los fármacos antidiabéticos. Y tanto. Pues que además hay una tercera cosa, y esto ya se va, o sea, está relacionado, tiene una segunda ventaja, que es, si comemos primero la proteína, especialmente, o la ensalada, pero ahora os voy a hablar más de proteína, tiene un efecto también mucho más saciante. Esto se relaciona también con las hormonas, digamos, del apetito, la leptina y la grelina, ¿vale? Que se regulan entre ellas. Y lo que captan, esto lo comentamos en algún capítulo también anterior, es el diferencial de glucosa. Es decir, no es la cantidad en sí, sino cómo cae, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros, también muy tradicional, ¿qué hacemos a primera hora? Cuando desayunamos, el típico desayuno de esta zona, al menos es pues un bocata o una tostada de... Tú ya estás dando esta fuente de hidrato de carbono primero, entonces ¿qué hace tu cuerpo? Se va por arriba, hace un chute, un pico de glucosa en sangre. ¿Qué pasa? Que después caerá. Y esta caída, cuando sucede, el cuerpo la procesa como... ¡Alarma! ¡Alarma! Y Están pum, cayendo en picado. y te da más hambre. Entonces te da unas señales de hambre, De de locura. Por eso, cuando a media mañana, es decir... Si hemos empezado el desayuno tomándonos una tostada y luego a media mañana sentimos un hambre infernal, es normal. ¿Por qué? Porque hemos tenido un pico de glucosa de Correcto, caída. correcto. ¿Qué pasa? Empecemos por unos huevos revueltos. Empecemos por el típico desayuno británico, ese de los huevos revueltos con bacon. Y americano. Y americano, sí que es son los verdad, sí, fritos sí. ahí con ni tanto. Sí, pero no hace falta que lo hagamos frito. Soy incapaz de comerme eso yo. No, pero mira, lo que Porque sí que... estamos acostumbrados al croissant y al café con leche, Pero esto es, pero Sí, os aseguro que esto no es tan difícil empezar No, con no. un revueltito de tortilla, con un Sí, poco sí, de, sí. con una setita del día anterior. Está buenísimo. Sí, sí. Si empiezas con esto, que vas a estar saciado, vas a aguantar mucho más esos cravings que decimos en inglés, esas necesidades de ir a picotear a la nevera o Sí, de sí, tener sí, que sí. comer algo media Sí, mañana sí. porque no llego a la comida. Sí. Entonces es genial. Ese es el éxito. Claro. Y cenar poco. Cenar poco, bueno, depende de cómo hayas Sí. comido durante el día. Pero muy importante esto, ya recapitulando. El orden de los factores altera el producto. Si empezamos primero por la ensalada o por la parte proteica de nuestra comida, vamos a conseguir reducir un 30% el nivel de glucosa en sangre y eso va a tener pues beneficios para que no se tenga que crear tanta insulina y especialmente a los diabéticos les va a Está ayudar. bien, sí. Es más, tiene un efecto casi de medicamento antidiabético y nos saciará mucho más que si empezamos el día tomándonos una tostada, un croissant, etcétera. Inserte aquí su opción favorita. Muy bien, Claudia.
¿Cuánto nos queda, Aleix? Hoy nos quedan todavía 3 minutos. Pues mira, ya si nos quedan 3 minutitos, pues tenemos tiempo. voy a acabar. Sí, que yo siempre digo, yo voy haciendo por seccioncillas. Si veo Venga, que da, doy continúa. más. Entonces, ¿qué relación tiene esto? Especialmente la diabetes, estas enfermedades pues un poco más crónicas, que, como pasa con la artrosis, generan un nivel de inflamación crónica. Y esto es muy pues complejo para el cuerpo. El nivel de inflamación crónica, doctor, puede llevar hasta cáncer, puede tener neuropatías, puede también afectar a niveles pues, de estrés, o incluso también de enfermedades mentales. Ya, la artrosis ya es una enfermedad crónica. Por eso digo, encima le añades, pues, ¿sabes? Diabetes, una inflamación basal extra también hace que el proceso de inflamación de la propia artrosis y el dolor aumente. ¿Qué pasa? Que el ejercicio, y ahora si llamamos al músculo, supone pues un cambio para esto. ¿Por qué? Porque, como ya vimos, el músculo no solo forma parte del sistema músculo-esquelético, el músculo tiene una función endocrina. El músculo libera las mioquinas, que son las moléculas que tienen una acción también antiinflamatoria. Entonces, si combinamos comernos primero la ensalada y hacer un poco de ejercicio, vamos a poder controlar muchísimo mejor el nivel de inflamación basal de nuestro cuerpo y poder tener una vida más activa. ¿Qué os ha parecido? Muy bien. Está muy bien. Oye, ¿y eso que luego te entre sueño después de una buena comida? Esto ya es porque creo que toda tu sangre está concentrada en procesar. ¿Eso es porque es fisiológico. ¿Eso es porque has comido más de lo normal? No. No, Suele ser. Ten en cuenta que, dijéramos, tú cuando el intestino, fíjate que es el órgano que está más vascularizado. Es decir, el intestino, la mayor parte de la alimentación se absorbe en el primer tramo del intestino delgado. También algo del colon, pero menos, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una digestión, automáticamente, dijéramos, lo que hace el organismo es que, en fin, que el aporte de sangre va allí. Claro. Se concentra ahí. Y entonces esto conlleva a veces esta somnolencia. Exacto. Esto es típico, ¿eh? A un relax. Sí. Pero mira, como un dato interesante, se ha visto que para potenciar la expresión de los genes de la longevidad es mejor comer un 70% de lo que nos gustaría. Es decir, nunca estar con la sensación de quedarnos llenos del todo, porque así se activan las sirtuinas, que son unas proteínas que a su vez activan estos genes para proteger más los telómeros y vivir más tiempo. Así que no nos llenemos. Es así. Y un día ya hablaremos de qué carácter, un día podemos hablar de qué características tienen que tener las personas para llegar a los 100 años. Pues mira, es un programa interesante. Sabemos muy bien. Seguro que el ejercicio está involucrado en eso. Sí, muy bien. Hay una serie de poblaciones. Ejercicio, alimentación, genética. Sí, esto está. Y además coinciden. Esto hice un trabajo en Montreal hace años y es plenamente vigente hoy. Coinciden las mismas poblaciones, las españolas, quiero decir, o la del Cáucaso, en fin, lo de los Andes, coinciden. Bueno, aquellos 3 minutos pasaron ya, ¿verdad? Claro. Si nos das 3 minutos, nos volvemos. Alba, Aleix, doctor Vergés, querida Claudia, Ricardo. cuídate mucho. Hasta la semana que viene. Les hablo Ricardo Aparicio. Volvemos el jueves que viene. Hasta entonces, buenas noches.